Soy Charo Camino y hoy os vengo a hablar sobre el sentimiento de culpa. Sé que hay muchas personas que tienen sentimiento de culpa, todos en algún momento hemos sentido culpa en nuestra vida, pero hay personas que se sienten ancladas ahí, en esa culpa, no consiguen superarla. Y entonces me gustaría hoy comentaros la experiencia que he tenido hace poco sobre eso. Porque hace poquito mi perrita la pilló un coche y se murió. Y ante esa situación yo me sentí muy culpable porque pensé que podía haberlo evitado de alguna manera. No sabía cómo, pero podía haberlo evitado de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas de tenía que haber actuado de otra manera, tenía que haber hecho esto, tenía que haber estado pendiente, tenía que haber hecho no sé cuántas o tenía que haber ido por otro sitio, dándole vueltas una y otra vez a cómo lo podía haber hecho diferente para que no hubiera pasado eso, ¿no? Entonces yo sé que el sentimiento de culpa lo único que hace es traerte sufrimiento, y es un sufrimiento innecesario porque se puede evitar y que no me puedo quedar ahí. Entonces yo sé que tengo que salir de ahí, pero en ese momento no podía. Ese sentimiento de culpa era muy fuerte, me hacía sentir muchísimo dolor, me corroía por dentro, por las entrañas de una manera tan fuerte que incluso ni podía comer y me hacía sentirme la peor persona del mundo entero. Y yo no me quería quedar así, no quería sentirme así toda mi vida. Pero no podemos cambiar lo que sentimos. Entonces me di el permiso de sentirme así de mal, sabiendo que en algún momento conseguiría verlo diferente y soltar esa culpa. Pero no fue fácil, la verdad es que no fue fácil, porque cuando tenemos ese sentimiento de culpa, no conseguimos ver las cosas diferente, solo vemos esa opción, solo vemos eso que ha pasado y la culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es mía, porque tenía que haber hecho, porque tenía que haber dicho, porque tenía. E intentamos cambiar, intentamos ver soluciones sin darnos cuenta que lo que pasó, por muchas vueltas que le demos, no lo podemos cambiar. Por mucho que yo diga, si hubiera ido por allí, o si hubiera ido por allá, o si hubiera hecho, si lo hubiera cogido, no lo puedo cambiar, el resultado es el mismo, aunque no me guste, porque no me gustaba, pero no lo puedo cambiar por muchas vueltas que dé y por muy culpable que me sintiera. Con el tiempo, poquito a poco, a medida que fueron pasando los días, el sentimiento de culpa se fue diluyendo y entonces empecé a ver las cosas diferente. Y al ver las cosas diferente fue lo que me ayudó a soltar la culpa del todo. Porque entre otras cosas me recordé, porque en ese momento cuando tenía ese sentimiento de culpa tan profundo y era tan intenso y era tan horrible, no conseguía ver con claridad. Y no me acordaba o no podía ver en ese momento que las personas hacemos siempre lo mejor que sabemos en cada momento. Entonces lo que pasó no es que fuera culpa mía, porque hubiera sido culpa mía si lo hubiera hecho a propósito, pero no lo hice a propósito. Lo hice porque en ese momento no supe hacerlo mejor. Si hubiera sabido hacerlo mejor, lo hubiera hecho. Y eso nos pasa a todas las personas. Hacemos las cosas lo mejor que sabemos en cada momento. A toro pasado, cuando ya vemos las consecuencias, cuando ya vemos lo que va a pasar, entonces es que tenía que haber hecho, es que podías haber hecho esto. Y sí, claro, había más opciones, pero en ese momento no vimos más que una, y esa es la que hacemos. Si hubiéramos visto más y hubiéramos visto que había otra mejor, hubiéramos cogido esa. Pero en ese momento la única o la mejor que vimos fue la que hicimos. Entonces, si lo hicimos lo mejor que supimos en cada momento, ¿por qué nos vamos a sentir culpables? No podemos sentirnos culpables de algo que no sabemos hacer mejor. Lo que tenemos que hacer es aprender de ello para que no vuelva a ocurrir. Pero aprender
sin culpa. La culpa lo único que hace es dejarnos atascados en el pasado, haciéndonos sufrir con ese dolor que revivimos una y otra vez cada vez que recordamos aquella situación. Y no nos deja seguir viviendo en bienestar, estar bien. Entonces, mi recomendación es que si tú eres de esas personas que sientes culpa por algo que pasó en el pasado, te des cuenta de que lo hiciste lo mejor que supiste en ese momento. En ese momento no supiste hacerlo mejor. Entonces deja de lado la culpa. Aprende de lo que ocurrió, pero deja de lado la culpa. Ya no lo puedes cambiar. Por mucho que nos gustara que fuera diferente, no lo podemos cambiar porque el pasado no podemos cambiarlo. Solo podemos cambiar lo que está pasando ahora, pero el pasado no. Entonces, olvídate de la culpa y mira hacia adelante y empieza a vivir y a vivir en bienestar. Deja ese sufrimiento innecesario que es la culpa y empieza a vivir como te mereces, en bienestar. Espero que este audio te haya gustado. Si es así, por favor, darle un like y compartir para que llegue a más gente. Y nos vemos en el siguiente. Chao.